Agrofinanciero. Escucha en voz de nuestros especialistas cuáles son y cómo operan los productos y servicios de FIRA para productores, empresas e intermediarios financieros en el sector agroalimentario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Agrofinanciero Podcast, una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA, que tiene como objetivo compartir con quienes nos escuchan información que pueda aportar elementos de análisis, actualización o conocimientos útiles que se vinculen a la operación de FIRA en el sector agroalimentario. Y bueno, desde hace ya 3 emisiones iniciamos un breve ciclo de entrevistas con el tema de riesgos, primero con el tema de riesgos reputacionales, después en la segunda emisión pudimos comentar respecto a la importancia de los riesgos de mercado y liquidez. En la tercera emisión abordamos el tema de riesgos crediticios en microfinanzas y el día de hoy terminamos este ciclo relacionado a riesgos con el tema de riesgos operacionales, nuevamente con la participación del maestro Roberto Keil Montoya, especialista en planeación estratégica, gobierno corporativo y gestión de riesgos de Accuratio, la prestigiada clasificadora de riesgos peruana. Así que maestro Keil Montoya, bienvenido nuevamente a esta herramienta de comunicación de FIRA. Es como siempre un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias, Cecilia, un gusto. Maestro, antes de comenzar, ¿por qué no nos comenta qué es y cómo definimos el riesgo operativo en las instituciones financieras? Bueno, generalmente tenemos ya una definición de riesgo operacional, que es el riesgo que se genera por fallas, deficiencias, mal uso en cuanto a procesos, sistemas, negligencia y algunas otras acciones de capital intelectual y eventos externos que inciden sobre la organización. Pero el riesgo operacional tiene una connotación importante, depende del tamaño, depende de la naturaleza y depende de la complejidad también de la organización. Los riesgos operacionales son inherentes a las organizaciones. Sin embargo, existen elementos que son comunes al tema de la identificación del riesgo operacional, que son los factores. Los factores tenemos personas, procesos, capital humano y eventos externos. Esto se puede también graficar en un tema de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en las organizaciones, porque hay mucho de lo que tiene que identificarse como riesgos que son internos a la organización y factores de riesgo que provienen del ambiente. ¿Qué factores y eventos se deben considerar en la estrategia y sobre todo en la estructura organizacional como para poder atender el riesgo o los riesgos operacionales? Bueno, el riesgo operacional es el riesgo que define los otros riesgos en la organización. Y los elementos centrales para la gestión están definidos por los factores. Los eventos pueden ser fraude interno, fraude externo, debilidades en el diseño de los productos, temas de ese tipo. Pero lo fundamental es establecer cuáles son los factores. Por ejemplo, un factor que es proceso puede generar un fraude interno. Un factor que es capital humano puede generar un fraude interno y externo. El principal elemento entonces sería determinar cuáles son los procesos críticos de la organización que podrían poner en riesgo la actividad de la propia empresa. El segundo punto dentro de esto que es válido para cualquier organización es el tema de capital humano. Mientras más capacitado, mientras mejor motivado, mientras mayor sea el tema de reforzamiento de todo lo que es una línea de carrera y existan controles a todo este proceso de las personas, creo que las organizaciones van a ser mucho más sólidas para ser sostenibles en el tiempo. El capital humano tiene que estar definido por calidad, por experiencia, por probidad, por lealtad, por una debida diligencia, sustentado fundamentalmente en los procesos sobre los cuales ellos son dueños. Si los procesos no tienen dueños, nadie se va a hacer responsable. Y todo esto está corriendo en una plataforma tecnológica que tiene que ser un mecanismo que asegure que los objetivos del negocio se estén realizando de una manera tal que existe una seguridad de información y que se pueda generar desde el elemento tecnológico, aunque de nosotros también hay, un plan de continuidad del negocio en caso se presente un desastre. Todo eso tiene que estar vinculado también con el riesgo operacional. Y el último elemento son los eventos externos, que están vinculados con el comportamiento de la competencia, las preferencias que cuentan los clientes, marcos normativos que van cambiando, eventos como desastres naturales, como violencia social, todo eso que tienen que estar considerados en las organizaciones. ¿Qué experiencias nos pudiera compartir o qué recomendaciones tendría respecto a las mejores prácticas en la implementación de un modelo de riesgo operacional? Bueno, me gustaría mucho ver
modelo que tiene FIRA. FIRA es una organización muy reconocida a nivel internacional y cumple con estándares bastante altos respecto al tema de todo lo que es gestión. Pero lo que sí hemos visto nosotros por experiencia a lo largo de los años en el tema de riesgo operacional es que lo primero que se tiene que establecer son políticas de riesgo operacional, definidas fundamentalmente en una evaluación de procesos, determinar cuáles son los procesos críticos, aquellos procesos cuya falla pueden ocasionar una demora o una paralización temporal o permanente de las actividades de la organización. Sobre estos procesos se puede comenzar a definir cuáles son las funciones que cada uno de nosotros dentro de la organización realizamos y en base a eso establecer ciertos indicadores, ¿no? O sea, va a haber un cierto nivel de tolerancia. El nivel de tolerancia está definido con cuáles son los requerimientos por riesgo operacional que exige el capital. Entonces, el asunto es que esos indicadores nos pueden dar algún parámetro. La mejor forma que hemos nosotros desarrollado es establecer un criterio en el cual los dueños del proceso se vean motivados para ingresar la información, porque el tema del riesgo operacional no necesariamente proviene por una negligencia de personal. Si usted le da pocas herramientas, lamentablemente no va a poder hacer lo que piensa la organización que debería hacer. Entonces, las herramientas de autoevaluación sirven mucho en esta etapa para poder determinar cuál es la combinación más adecuada para que el proceso realice sus actividades de manera eficiente. Y dentro de este esquema también se le asigna un mecanismo de control. Entonces, si nosotros tenemos que convencer a estos gestores de riesgo, la única forma de convencerlos es como una línea de carrera de mejoramiento, bonificaciones o como se puede denominar, sustentado en una gestión que deberían hacer, pero que no necesariamente la van a hacer. La gente trata de no registrar las tareas que se presentan, trata de presentar las cosas buenas que ha generado bajo la gestión de la que es responsable. Pero si nosotros establecemos criterios de indicadores de desempeño vinculados a indicadores de riesgo, y estos dos indicadores vinculados a indicadores de control o de cumplimiento, creo que le estamos dando las herramientas a la línea de proceso para que se trabaje más eficientemente el tema de riesgo. Mi opinión personal es que la metodología del scorecard, de los mapas de calor, puede estar relacionada con el segundo método, que es el método intermedio de Basilea para la asignación de capital por unidades de negocio y eventos de riesgo, ¿correcto? Porque modelos más avanzados me parecen interesantísimos, pero son modelos estadísticos que deberían estar de la mano con aspectos que tienen que ver con la gestión. A nosotros nos interesa muchísimo el tema de la gestión, porque puedo tener las herramientas más sofisticadas para generar modelos estadísticos acerca del VAR condicional de riesgo operacional, pero no tengo las personas capacitadas como para poder gestionar adecuadamente el riesgo operacional que tienen a su cargo. Esto significaría que más allá de operar los sistemas sería enfocarse en la parte de la gestión de los procesos con la gente, ¿no? Ahí hay una cosa que es totalmente cierta en lo que plantean, ¿no? Los sistemas no pueden tomar decisiones por ellos mismos. Los sistemas son facilitadores de negocio. Los sistemas están desarrollados por personas y tienen que ser gestionados, supervisados y controlados por personas. Que vayan a presentar ataques cibernéticos es inevitable. La función básica de la persona que está encargada de todo lo que es la protección de la información de los sistemas son generalmente cosas muy simples. El cambiar el número de usuario periódicamente, el no dar password en el username de mi máquina, el no permitir en algunos casos que ingresen a determinado tipo de website, el no permitir que te llegue información al funcionario de su casa, todo eso, pero eso, más allá de la norma, es el convencimiento que tiene el personal. Así como hay instituciones en las cuales las atacan, hay instituciones en las cuales atacan y no logran penetrar, porque lo que se informa en los medios es a quién logró penetrar. También tiene que ver mucho con el tema de sofisticación de los sistemas, pero por otro lado tiene que ver muchísimo con el tema de cómo es que se desarrolla la estructura tecnológica en la organización y cómo es que se protegen los activos de información. Y bien, pues agradecemos mucho la participación del maestro Roberto Keil Montoya, especialista en planeación estratégica, gobierno corporativo y gestión de riesgos, presidente de Accuratio, y lo dejamos emplazado a que pueda participar nuevamente con nosotros en una ocasión posterior, porque este tema de los riesgos pues es muy amplio y sobre todo pues saber que tiene una invitación permanente a poder acudir también aquí al podcast de FIRA. No, me interesaría mucho, incluso si ustedes consideran a bien hacer una presentación
a ustedes respecto al tema de cómo es que los directores tienen que ver el tema de riesgos, porque acá también hay un asunto que parte de lo que dicen en italiano, la cabeza, la que tiene que definir todo el tema de la estrategia de la gestión de riesgos. Entonces hay que establecer también los criterios para que los directores, los gerentes y los funcionarios tengan eso como una visión que deban implementar dentro de lo que es gestión integral de riesgos y de los riesgos de los que son responsables cada uno de ellos. Y muchísimas gracias por tomar contacto conmigo. Y a todos los que nos escuchan, agradecemos como siempre igualmente su atención y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestra línea de contacto en las oficinas de FIRA en Morelia, Michoacán. Para mayor información, el teléfono es 01800-999-3472 o también a través del correo electrónico enlace@fira.gov.mx. Que tengan todos una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.